Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil, desde Los Ángeles, California. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión de este día estará enfocado en uno de los principales personajes de los evangelios, sobre todo en el de Mateo. ¿Tiene idea a quién nos referimos? Sí, así es. Nos referimos a Simón Pedro. A esta reflexión le he puesto como título Reflejados en Pedro, aunque también le pudiéramos llamar Identificados con Pedro. Al estudiar los evangelios nos damos cuenta de que Simón, a quien Jesús puso por sobrenombre Pedro, que significa piedra o roca pequeña, y a veces también nombrado como Simón Pedro, aparece en varios eventos que lo retratan de cuerpo completo. Lo vemos en eventos temerarios, llenos de fe y titubeante a la misma vez, como cuando se atrevió a bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. Lo vemos también en eventos trágicos, como cuando negó a su Señor y Maestro 3 veces, pero siempre con un carácter muy particular, a veces lúcido, a veces apasionado, en ocasiones impetuoso, arrebatado, inconstante, a veces bravío y muy seguro de sí mismo, a veces temeroso y en ocasiones poco digno de confiar, pero siempre humano, como escribiera el rey David en el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Pedro era alguien que estaba muy lejos de la perfección, al igual que todos nosotros, y aún así Jesús nunca lo abandonó, nunca se rindió con él. A pesar de su complejidad y tal vez por sus imperfecciones, fue que Jesús siempre estuvo a su lado. En Pedro podemos ver la fidelidad de nuestro Señor cuando prometió que nunca nos dejaría y nunca nos desampararía. También podemos ver el cumplimiento de su llamado. De ser un pescador de peces pasó a convertirse, y solo por la gracia de Dios, en un pescador de almas y en el gran líder de la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana. Y todo esto a pesar de Pedro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la escena de cuando Jesús deja a sus discípulos en la barca en el mar de Galilea y luego viene a ellos caminando sobre el agua? Este evento se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos de 22 al 23. Acompáñame a leer. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí Él solo, y la barca ya bastante lejos de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», dijeron. Llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, yo soy, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «manda que yo vaya sobre ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca postrándose lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». ¡Qué escena tan increíble! ¡Qué escena tan maravillosa! Solo porque conocemos a Dios y su poder es que estas cosas son creíbles para nosotros. De lo contrario, dudaríamos de ellas, como tristemente mucha gente lo hace. Sin embargo, para eso estamos aquí, querido oyente, para anunciarles las virtudes y el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de este evento en la vida de Simón Pedro, se le puede ver en un tono más positivo. Jesús acaba de preguntar a sus discípulos acerca de lo que la gente decía sobre quién era Él. Ellos dieron varias respuestas, pero Pedro, levantándose, dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Sin duda alguna esto habrá sido un momento de gran satisfacción en la vida de Simón, ya que Jesús le dijo: «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hasta aquí, Pedro lo está haciendo muy bien, hasta que llegan los siguientes 2 versículos de este mismo capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Jesús le confiesa a los 12 cosas que ellos no querían oír. El Señor les revela que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y de resucitar el tercer día. Esto simplemente es demasiado para Pedro, y no está dispuesto a permitir que su maestro sufra, mucho menos que muera. Aquí podemos ver a un Pedro que aún no conoce a su Señor del todo y no sabe a una ciencia cierta a quién se ha acercado. Y lejos de que Jesús le agradeciera por su aparente preocupación, todo lo contrario, le reprendió y le dijo: «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Les confieso que al igual que Pedro, yo he estado muchas veces en la misma situación. Con todo y esto, Jesús lleva a Simón Pedro al monte de la Transfiguración, junto con otros 2 de los discípulos, para dejarles ver su gloria y su esplendor. Sin embargo, Simón y los otros 2 discípulos están muertos de miedo, al grado que fue necesario que Jesús los levantara del suelo y les dijera: «No tengan miedo». Qué maravilloso es cuando nuestro Señor nos dice: «No tengan miedo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Finalmente vemos a Pedro en los momentos finales y más difíciles de la vida de nuestro Señor, cuando Jesús le pide que ore con él, la noche en que fue arrestado. Y Simón Pedro no pudo hacerlo, no pudo acompañarlo en oración, ni siquiera una hora, sino que se quedó dormido. Finalmente llegó el mayor de los fracasos de Pedro, cuando Jesús es arrestado, golpeado de una forma inhumana y tratado como el peor de los criminales. Pedro, al verle, teme por su vida y negó 3 veces a su Señor y Maestro, olvidándose de sus promesas, olvidándose que él había dicho que de ser necesario, él iría con él inclusive hasta la muerte. Mas Pedro no pudo cumplir su promesa. No sé usted, pero yo al analizar la vida de Pedro, me veo reflejado en él. Estoy convencido de amar al Señor con todo mi corazón. Estoy muy agradecido por lo que Él ha hecho conmigo. Sin embargo, no soy tan fiel como me gustaría, o como a veces creo que lo soy. En ocasiones le he fallado miserablemente y he tenido que llorar amargamente. Sin embargo, al igual que Pedro, el Señor no se da por vencido conmigo. No me ha soltado de su mano. Y una cosa es muy clara para mí: todo esto es porque Él es bueno, porque me ama, a pesar de todos mis defectos. La vida de Pedro me enseña que Dios me ama a pesar de mí. Dios amó a Pedro. Dios lo llamó y lo bendijo. Aunque Dios sabía que Simón Pedro iba a ser impaciente, impetuoso, infiel y a veces simplemente desesperante, y aún así continuó amándolo. Después de la traición de Simón a su maestro y después de que el Señor Jesús resucitara, Jesús lo busca nuevamente, y aunque lo cuestionó y lo desafió, el Señor nunca lo abandonó y nunca dejó de amarlo, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermano, hermana que me escucha, tal vez usted no sea tan impaciente como lo era Pedro, o como lo es el de la voz. Probablemente a usted se le facilita experimentar paz en medio de la tormenta. Realmente yo no conozco qué está detrás de sus desafíos y sus caídas. Tal vez es el orgullo o la necedad. A lo mejor es el deseo por la vida cómoda, o tal vez una vida pasiva. Tal vez tiene demasiada confianza en usted mismo y en su inteligencia, pero sin duda alguna estoy seguro de que lucha con algo. Estoy seguro que también usted está familiarizado con las derrotas y las caídas, ya que todo esto es parte de la vida cristiana, para que aprendamos a confiar más en Dios que en nosotros mismos, ya que como nuestro Señor declaró, separados de Él, nada podremos hacer. El trato de Dios con Pedro debe infundirnos aliento y esperanza.
ya que como podemos ver, no se trata de una vida de perfección, ni siquiera una vida sin pecado, aunque ese debe ser siempre nuestra meta. Tampoco se trata de tener todas las respuestas, ni pretender tener el control de las cosas en nuestras vidas y en todas las circunstancias. Nos gustaría que así fuera, pero la realidad es que no es así. La vida de Pedro nos enseña cuán faltos, débiles, cuán frágiles y dependientes somos de Dios. La vida de Simón nos enseña que al final lo más importante es lo que Dios puede hacer por nosotros, más que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. La vida de Pedro nos enseña que cuando hay fe y confianza verdadera en Dios, por medio de lo que Él ha revelado en su palabra, y aunque esta fe no sea perfecta, Dios puede hacer mucho, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por amarme a pesar de lo que soy. Gracias por no ser como nosotros. Gracias por tu corazón bueno y perdonador. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz por el perdón de mis pecados. Gracias por no pagarme conforme a mis hechos, sino que me has mostrado tu misericordia. Te pido que ayudes a mis hermanos en sus necesidades y debilidades, y que tu gracia, que es suficiente y nueva cada mañana, esté siempre con cada uno de ellos. Te pido también, Señor, por aquellas personas que escuchen este momento y que tal vez no te conocen, que a lo mejor han escuchado algo de ti, mas sin embargo, por distintos motivos aún siguen lejos, distantes de tu corazón. Te pido que tengas compasión de sus almas, que los atraigas hacia ti con lazos de amor y que puedan humillarse delante del Dios que les dio y preserva sus vidas, y que puedan reconocer también su necesidad de un Salvador, de tu gracia y de tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos, y nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión en este tiempo de devocional, uno más entre las llamas. Dios les bendiga.